¿Alguna vez has oído hablar de un conductor de grúa que robó 4,1 millones de dólares a la mafia latina y desapareció sin dejar rastro? A las 3:47 de la madrugada del 2 de noviembre de 2021, Mike Santos terminó de cargar los últimos fajos de dinero de la mafia en la vieja caravana Airstream polvorienta de su padre. No era hacker, ni ex convicto, solo un conductor de grúa arruinado en Miami que estaba robando en silencio a una de las familias criminales más peligrosas de Estados Unidos. Al amanecer ya se había ido, sin sospechosos, sin testigos, solo 3 coches de lujo desmantelados en un depósito municipal y una mafia con un problema enorme. Antes de contarte cómo Mike ejecutó el robo más audaz que Miami haya visto jamás, dale like, suscríbete y comenta. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Porque créeme, esta historia no va solo de dinero. Va de venganza, supervivencia y de un tipo que nunca estaba destinado a ganar. Todo comenzó 9 meses antes, cuando Mike remolcaba vehículos mal estacionados para una empresa llamada Cruise Recovery. Una empresa que, como pronto descubriría, formaba parte de una operación mucho más grande y mucho más sucia. El plan de la mafia latina era brillante por su simplicidad. Guardaban millones de dólares en efectivo dentro de vehículos modificados y los estacionaban cerca de lavaderos de autos designados en toda Miami. Los coches se quedaban exactamente 32 minutos, mientras los operadores de la mafia hacían negocios dentro del lavadero. Luego Cruise Recovery recibía avisos anónimos sobre estacionamientos ilegales y se llevaba los vehículos al depósito municipal. En el depósito, los asociados de la mafia pagaban las multas y recuperaban sus coches con los millones aún escondidos dentro. Toda la operación parecía completamente legal y no dejaba ningún rastro que pudiera vincularla con el narcotráfico. Mike Santos no era más que un mensajero sin saberlo, atrapado en un sistema que no comprendía. La familia criminal latina tenía lazos con cárteles mexicanos importantes, pero operaba de forma independiente en el sur de Florida. Habían corrompido a funcionarios municipales, empleados públicos e incluso a algunos policías para que el lavado de dinero pudiera funcionar sin interrupciones. El líder de la familia era Eduardo Morales, un criminal sofisticado que convirtió una pandilla local de Miami en una empresa delictiva multimillonaria. Pero Mike empezó a notar patrones que no tenían sentido. Todos los martes recibía llamadas para remolcar vehículos de los mismos lugares, siempre cerca de lavaderos en la avenida Northwest 27 y la calle Flagler. Siempre eran coches de lujo con matrículas de Texas, Nuevo México y Arizona. Lo más raro, eran los mismos coches semana tras semana en los mismos lugares exactos. Su curiosidad se despertó cuando abrió por accidente el maletero de una Cadillac Escalade antes de engancharla. En vez de objetos personales, encontró un aislamiento raro detrás de los paneles y modificaciones sofisticadas que indicaban un trabajo profesional. En ese momento no pensó mucho en ello, pero lo guardó en su memoria. 2 semanas después, al remolcar otro vehículo, encontró un pedazo de envoltorio al vacío con un logo de Bancomer México, un banco mexicano. Ahí comprendió que alguien usaba esos coches para transportar algo valioso desde el extranjero. Al verificar los números de identificación del vehículo en la base de datos del DMV, descubrió que varios tenían VIN falsos y no estaban registrados legalmente en EU. Las sospechas de Mike se confirmaron cuando le comentó sus hallazgos a Carlos Méndez, un viejo mecánico de un taller cercano al depósito. Carlos lo llevó a un lado y se lo dijo claro. «Esos coches son paquetes de la mafia», le dijo. «No te metas si quieres seguir respirando». Mike se dio cuenta de que se había topado con algo mucho más grande y peligroso que un simple robo de autos. En lugar de alejarse, la curiosidad lo llevó a investigar más. Empezó a llevar un cuaderno detallado con todos los patrones, matrículas, horas de llegada, ubicaciones y cualquier detalle raro. Durante varios meses, Mike trazó un mapa completo de la red de lavado de dinero del cartel. Descubrió que los coches llegaban a Miami por la autopista Tamiami Trail, que conecta la ciudad con la frontera mexicana. Cada coche se estacionaba junto a un lavadero exactamente 32 minutos antes de ser remolcado. El cronograma era tan preciso que Mike entendió que lo manejaba gente que conocía los procedimientos policiales y la burocracia local. Su mayor descubrimiento fue al revisar a fondo un Toyota Sequoia que estaba remolcando. Quitó los paneles del maletero
y encontró dos paquetes con $100,000 cada uno. Tenían etiquetas negras con los códigos NCS 2 Norte 88 y una nota en español que decía, entrega segura, no abrir hasta llamada. Investigando, Mike descubrió que NCR era una abreviación del Cártel del Norte del Sur, mencionada en informes de la DEA y artículos sobre tráfico de drogas. Entonces lo entendió. No estaba remolcando simples coches, sino trasladando millones en dinero del narcotráfico para una mafia conectada con los cárteles mexicanos. Eran cajas fuertes móviles, diseñadas para pasar desapercibidas. Eso lo puso en una situación imposible. Podía denunciarlo a las autoridades, pero no tenía pruebas, y no podía confiar en que la policía lo creyera. Además, entendió que su despachador, Anthony Ruiz, sabía todo y probablemente recibía dinero para asegurarse de que los coches correctos fueran remolcados en el momento preciso. Las sospechas de Mike sobre Anthony se confirmaron cuando, de manera casual, mencionó que algunos de los vehículos le parecían inusuales. Anthony sonrió y le dijo a Mike que todos ven cosas, pero no todos viven lo suficiente para contarlas. En ese momento, Mike entendió que estaba atrapado en una conspiración criminal y que cualquier intento por exponerla podría costarle la vida. Pero también comprendió que su posición le daba un conocimiento único sobre las operaciones de la mafia latina. Conocía sus horarios, sus procedimientos y sus medidas de seguridad. Mike empezó a preguntarse si podía usar esa información para robarle a la familia criminal y huir de Miami con suficiente dinero para comenzar una nueva vida en algún lugar lejano. Pasó meses desarrollando un plan que le permitiera robar millones de dólares a la mafia, haciendo que pareciera que el robo lo había cometido otra persona. Pero la planificación fue mucho más compleja y peligrosa de lo que había imaginado al principio. Necesitaba entender cada detalle de la operación antes de poder explotar sus puntos débiles. Mike comenzó a vigilar los lavaderos donde se estacionaban los vehículos cargados de dinero. Pasaba por allí durante su tiempo libre, tomando fotografías y anotando detalles sobre la seguridad, los tiempos y el personal. Descubrió que cada lavadero estaba vigilado por guardias armados que controlaban las zonas de estacionamiento y reaccionaban de inmediato ante cualquier actividad sospechosa. También necesitaba probar su plan para esconder el dinero robado dentro del viejo remolque de camping de su padre. Era una Airstream antigua que llevaba años sin usarse desde que su padre falleció por complicaciones del COVID. Mike pasó semanas modificando el interior del remolque, creando compartimentos secretos que pudieran ocultar millones sin ser detectados en una inspección superficial. Para ello tuvo que desmontar paneles interiores, instalar suelos falsos y construir espacios de almacenamiento ocultos que parecieran parte del equipo habitual de una casa rodante. Usó sus conocimientos de mecánica y construcción de vehículos para diseñar compartimentos prácticamente invisibles, a menos que alguien supiera exactamente dónde buscar. Los probó varias veces usando bolsas con chatarra para simular el peso y volumen de los fajos de dinero. Mike también necesitaba crear documentación falsa que respaldara su historia deportada en caso de ser detenido durante su huida. Consiguió identificaciones falsas a través de contactos del bajo mundo criminal de Miami y creó una identidad empresarial ficticia que justificara por qué viajaba con un remolque. Incluso abrió cuentas bancarias a nombre falso para dejar un rastro creíble. Pero obtener esos documentos fue mucho más peligroso de lo que Mike esperaba. Su contacto era un falsificador llamado Jimmy Restrepo, que operaba desde una pequeña imprenta en Hialeah. Carlos Méndez se lo había recomendado, pero Mike no sabía que Jimmy ya estaba bajo vigilancia de agentes federales que investigaban fraudes documentales en el sur de Florida. Cuando Mike llegó a la tienda de Jimmy para su segunda reunión, notó una furgoneta sin identificar aparcada al otro lado de la calle, con los cristales tintados. Su entrenamiento militar le permitió reconocer que se trataba de una operación de vigilancia, y sospechó de inmediato que la policía estaba observando. Pasó de largo sin detenerse y llamó a Jimmy desde una cabina telefónica para advertirle. Jimmy admitió que se sentía paranoico últimamente y le sugirió reunirse en otro lugar la semana siguiente. Pero Mike no podía esperar tanto. Su plan de robo debía ejecutarse pronto. Necesitaba los documentos en cuestión de días, o tendría que posponer todo indefinidamente. Tomó un gran riesgo al contactar con otro falsificador, recomendado por alguien en un bar frecuentado por delincuentes y funcionarios corruptos. Esta nueva persona era una mujer llamada Sofía Vega,
que trabajaba desde su apartamento en la pequeña Habana. Sofía cobraba más que Jimmy, pero prometió tener los papeles listos en 48 horas. La operación de Sofía era más profesional que la de Jimmy, pero también más peligrosa, ya que tenía vínculos con las mismas mafias latinas que Mike planeaba robar. Cuando Sofía le preguntó por qué necesitaba los documentos, Mike le inventó una historia, que estaba huyendo de un exmarido abusivo. Ella pareció creerle, pero Mike temía que pudiera contarle el asunto a la persona equivocada. Sus temores se confirmaron cuando Sofía lo llamó un día antes del robo, para advertirle que alguien había estado haciendo preguntas sobre clientes recientes que compraron documentos falsos. No sabía quién era, pero le aconsejó a Mike tener mucho cuidado y considerar posponer lo que fuera que estaba planeando. Pero la preparación más desafiante para Mike fue estudiar los protocolos de seguridad de la mafia latina e identificar el momento ideal para ejecutar el robo. Esa investigación lo obligó a realizar operaciones de vigilancia que lo acercaron peligrosamente a ser descubierto por el personal de seguridad de la mafia. Su momento más crítico ocurrió mientras fotografiaba uno de los lavaderos desde un estacionamiento enfrente. Usaba una lente teleobjetivo para registrar el movimiento de los vehículos y del personal, cuando uno de los guardias notó el reflejo del lente. El guardia comenzó a caminar hacia él mientras hablaba por radio. Mike guardó su equipo rápidamente y se preparó para huir, pero el guardia se acercaba más rápido de lo que esperaba y lo alcanzaría antes de que pudiera arrancar. En un instante, Mike decidió abandonar su posición y acercarse al guardia fingiendo ser un turista perdido, buscando indicaciones. Su historia improvisada era que era un fotógrafo que visitaba Miami para tomar fotos para una revista de viajes y que se había perdido buscando lugares pintorescos. Le mostró algunas fotos turísticas legítimas que había tomado antes y le pidió direcciones a puntos populares. El guardia parecía sospechar, pero no tenía razón para detenerlo ni impedirle marcharse. Mike se alejó del lugar sabiendo que sus actividades de vigilancia habían llamado la atención equivocada y que la mafia ahora podría saber que alguien los estaba observando. Se dio cuenta de que su ventana de oportunidad se cerraba aún más rápido de lo que había previsto. Tenía que actuar de inmediato. Mike descubrió que la familia criminal realizaba sus mayores movimientos de dinero en fechas específicas, cuando varias operaciones eran consolidadas para mayor eficiencia. Identificó el 2 de noviembre como la fecha perfecta para su golpe, porque 3 vehículos de alto valor serían procesados al mismo tiempo. Pero su plan casi se vino abajo por un problema técnico que encontró durante la última prueba de los compartimentos ocultos en el remolque de camping de su padre. Uno de los compartimentos tenía una fuga que podía permitir la entrada de agua y dañar el dinero robado durante el transporte. Mike tenía solo unas horas para arreglarlo antes del robo. Trabajó toda la noche para reparar el compartimento, usando materiales del taller de su padre. Tuvo que desmontar e instalar paneles nuevamente, asegurándose de que el espacio quedara impermeable y oculto a simple vista. Probó la reparación varias veces usando una manguera para simular lluvias intensas. Las luchas morales de Mike se intensificaron a medida que el plan se volvía más real. Entendía que robarle a la mafia latina lo convertiría en objetivo de por vida y que personas inocentes podrían salir perjudicadas si la familia sospechaba de ellas. Pasó noches sin dormir preguntándose si su deseo de libertad financiera justificaba los riesgos. Sus dudas se complicaban por sus sentimientos hacia su hija Emma, que crecía sin padre porque él no podía pagar los gastos legales para luchar por la custodia. Mike se decía que el dinero robado le permitiría ofrecerle oportunidades que su salario de conductor de grúa jamás cubriría. Se convenció de que no robaba solo por él, sino por el futuro de su hija. Pero su determinación fue puesta a prueba cuando se cruzó con un policía corrupto que parecía saber algo. El detective Rick Moreno lo abordó en una gasolinera y empezó a hacerle preguntas directas sobre sus horarios y los vehículos que había remolcado. Moreno decía investigar actividades sospechosas en lavaderos de autos. Mike entendió que Moreno probablemente estaba en la nómina de la mafia y buscaba información sobre posibles amenazas a la operación. Se hizo el tonto y respondió lo mínimo, tratando de averiguar cuánto sabía realmente sobre su vigilancia. Las preguntas se volvieron más agresivas cuando Moreno lo interrogó sobre su situación financiera y si había tenido gastos imprevistos o cambios en su estilo de vida. Mike comprendió que quería evaluar si podía ser sobornado o presionado. Mantuvo su historia de ser un trabajador con deudas, solo tratando de mantener a su hija.
Incluso mostró estados de cuenta reales para probar que vivía al día, sin ahorros ni ingresos ocultos. Moreno pareció convencido, pero le advirtió que tuviera cuidado con meterse en cosas que no entendía. Ese encuentro convenció a Mike de que la mafia latina estaba activamente buscando amenazas y que su ventana de oportunidad se cerraba rápido. Cualquier retraso podía convertirlo en objetivo de eliminación. Su planificación casi se arruinó cuando lo reconocieron unos asociados de la mafia mientras cenaba en un restaurante cubano de la pequeña Habana. Había elegido ese lugar porque quedaba lejos de sus rutas habituales, pero dos hombres comenzaron a observarlo y uno hizo una llamada sin dejar de mirarlo. Mike supo que su vigilancia había llamado la atención y que quizás lo investigaban como amenaza. Terminó su comida con calma mientras planeaba cómo salir sin levantar sospechas. Cuando se levantó, los dos hombres también lo hicieron, dispuestos a seguirlo. Su entrenamiento militar le permitió evadirlos en las calles llenas de Miami. Usó técnicas aprendidas en servicio para despistarlos, tomando un camino indirecto a casa, usando transporte público y taxis para dificultar el seguimiento. El incidente lo convenció de que debía acelerar su plan. No podía esperar más. Decidió ejecutar el robo el 2 de noviembre, aunque no tuviera todo perfecto. La última preparación fue probar una vez más su ruta de escape, para asegurarse de llegar al almacén de su padre sin ser seguido. Durante esa prueba descubrió que unas obras bloqueaban parte de su camino y que tendría que improvisar una nueva ruta el día del robo. También descubrió que su vehículo de respaldo tenía fallos mecánicos y no serviría si fallaba su primera opción. Le quedaban pocas horas para encontrar y preparar otro vehículo. Compró una motocicleta usada que podía moverse entre el tráfico y acceder a zonas que otros vehículos no podían. Tuvo que usar su identificación real para la compra porque no había tiempo de hacerlo con papeles falsos. Sabía que eso podía dejar un rastro que la policía podría seguir si descubrían su implicación. Pero no tenía otra opción y asumió el riesgo. El plan de Mike requería falsificar registros de GPS, modificar su ruta de remolque y desviar temporalmente los vehículos a un almacén abandonado donde su padre había trabajado como mecánico. Mike tendría exactamente 4 horas para sacar el dinero de los vehículos y reemplazarlo con paquetes falsos antes de devolver los coches al depósito municipal. El almacén abandonado era perfecto para sus fines. Estaba aislado, no tenía cámaras de seguridad y contaba con un garaje amplio donde Mike podía trabajar sin ser visto. Tenía acceso al lugar porque su padre le había dejado las llaves antes de morir por complicaciones del COVID ese mismo año. Mike probó su plan varias veces usando su propio coche para asegurar que el cronograma funcionara. Pero en la mañana del 2 de noviembre, todo lo que podía salir mal parecía decidido a poner a prueba los nervios y la preparación de Mike. Llegó a la sede de Cruise Recovery a las 6:30 como de costumbre, solo para descubrir que su grúa habitual tenía problemas hidráulicos. El mecanismo de elevación hacía ruidos extraños y había una fuga de fluido bajo el vehículo. Su grúa de respaldo era más pequeña y antigua, con un motor menos potente que podría tener dificultades para manejar el peso de los vehículos de lujo que planeaba robar. Además, el GPS de ese camión era diferente al del vehículo regular, y Mike tendría que adaptar rápidamente su inhibidor de señal para que funcionara con el nuevo sistema. Pasó minutos valiosos en el estacionamiento, modificando su bloqueador de GPS, mientras fingía que hacía mantenimiento de rutina. Otros conductores llegaban a trabajar y no podía llamar la atención, dedicando demasiado tiempo a trabajar con dispositivos electrónicos. Sus manos temblaban mientras hacía los últimos ajustes. Esa mañana esperó las llamadas por radio que darían inicio a su plan. Pero surgió otro problema. Su despachador habitual, Anthony Ruiz, se reportó enfermo y fue reemplazado por María González, una despachadora veterana conocida por seguir los protocolos al pie de la letra y hacer preguntas detalladas ante cualquier irregularidad. Mike supo que María sería mucho más difícil de engañar que Anthony, y que sus registros de GPS falsos podrían no resistir su escrutinio. Tendría que ser extremadamente cuidadoso con sus comunicaciones por radio y asegurarse de que su ruta modificada pareciera completamente legítima. La primera llamada llegó a las 9:15 de la mañana. Debía remolcar un Mercedes S-Class cerca de un lavadero en la calle Flagler. Mike siguió su rutina normal, pero al acercarse vio algo que le heló la sangre. Una patrulla de la policía de Miami estaba estacionada justo frente al lavadero, y el oficial observaba el área con atención. Pasó de largo sin detenerse,
tratando de determinar si la presencia policial era rutinaria o si las autoridades sabían del lavado de dinero de la mafia. Dio 2 vueltas a la manzana y decidió que la patrulla probablemente estaba haciendo vigilancia aleatoria y no apuntaba directamente al vehículo que él debía remolcar. Se acercó al Mercedes en su segundo intento y comenzó a prepararlo. Pero mientras conectaba los cables, notó que el oficial había salido de su coche y caminaba hacia él. Su ritmo cardíaco se aceleró. Podrían preguntarle por qué remolcaba ese auto. Siguió trabajando con normalidad mientras se preparaba para justificar su autoridad. Tenía órdenes legítimas de remolque emitidas por la ciudad, pero temía que una investigación profunda revelara irregularidades o incluso su plan entero. El agente se acercó y le pidió ver la autorización y los papeles del vehículo. Mike entregó los documentos con manos firmes, aunque por dentro estaba en pánico. El oficial los revisó con atención y le preguntó por el dueño del coche y el motivo del remolque. Mike explicó que el vehículo había sido reportado como mal estacionado y que él seguía el procedimiento estándar para vehículos abandonados o mal colocados. El agente pareció conforme y le devolvió los papeles sin más preguntas. Mike completó el remolque y se alejó, mirando los espejos constantemente para asegurarse de que no lo seguían. Siguió su rutina, pero en vez de ir al depósito, tomó un desvío cuidadosamente planeado al almacén abandonado. Su bloqueador de GPS funcionaba perfectamente, y la despachadora veía datos falsos que indicaban que iba al depósito como siempre. En el almacén, Mike metió el Mercedes en el garaje y comenzó la parte más peligrosa de su plan. Tenía exactamente 25 minutos para sacar el dinero del coche y sustituirlo con material falso antes de entregarlo al depósito sin alterar su horario. Quitó los paneles del maletero con eficiencia y encontró $1.700.000 en efectivo, sellados al vacío. El dinero pesaba más de lo esperado, y Mike tuvo que hacer fuerza para levantar los paquetes mientras trabajaba lo más rápido posible. Sus músculos se tensaban mientras trasladaba fajo tras fajo al compartimento seguro. Pero la operación estuvo a punto de fracasar cuando descubrió que uno de los paquetes de dinero tenía un dispositivo de alarma oculto que empezó a pitar cuando lo movió. Mike jamás había visto esa medida de seguridad en sus observaciones anteriores y entró en pánico tratando de desactivarlo. Rápidamente comprendió que el dispositivo era probablemente un detector de movimiento diseñado para alertar a la mafia si alguien manipulaba el dinero. Tenía solo minutos para desactivarlo antes de que se activara una respuesta de seguridad que podría atraer hombres armados a su ubicación. Mike trabajaba frenéticamente para localizar el origen del pitido, mientras el sudor le corría por la cara. Finalmente, encontró un pequeño dispositivo electrónico adherido a la parte inferior de uno de los paquetes de dinero y logró desconectar su batería justo cuando el sonido se hacía lo suficientemente fuerte como para atraer atención desde fuera del almacén. Mike completó su trabajo con el Mercedes en exactamente 18 minutos, a pesar de las complicaciones con la alarma. Trasladó el dinero a contenedores seguros y lo reemplazó con bolsas llenas de ladrillos, baterías de coche y otros objetos pesados que mantuvieran el mismo peso en el vehículo. También tuvo que asegurarse de que los paquetes falsos estuvieran dispuestos exactamente como los originales para evitar sospechas durante una inspección superficial. Condujo el Mercedes al depósito mientras monitoreaba constantemente su radio por si el cambio de ruta había sido detectado por la central. Sus manos aún temblaban por el susto del dispositivo oculto y se dio cuenta de que las medidas de seguridad de la mafia latina eran mucho más sofisticadas de lo que había imaginado. El segundo vehículo era un Lexus LX que contenía $1,2 millones escondidos en un compartimento especial bajo los asientos traseros. Pero la operación con este coche se complicó por la llegada inesperada de un visitante al almacén. Mike acababa de empezar a sacar el dinero del Lexus cuando escuchó un motor fuera del edificio. Apagó rápidamente las luces y miró por una ventana. Un guardia de seguridad de un negocio vecino estaba revisando el perímetro con una linterna. Parecía estar investigando reportes de actividad sospechosa en la zona. Mike entendió que alguien probablemente lo había visto entrar con los vehículos y había llamado a seguridad. Necesitaba permanecer escondido hasta que el guardia se fuera, pero también debía completar el robo y devolver el Lexus al depósito dentro del tiempo previsto. Esperó en la oscuridad durante 20 minutos angustiosos, mientras el guardia rodeaba el almacén, probando puertas y ventanas.
escuchaba sus pasos sobre la grava y veía el haz de la linterna cruzar por las grietas de las paredes. Finalmente, el guardia concluyó que no había nada extraño y se marchó. Pero Mike ya había perdido un tiempo valioso que no podía permitirse. Trabajó con desesperada eficiencia para completar el robo mientras consultaba su reloj una y otra vez, calculando si aún podía cumplir el horario. Descubrió que el dinero del Lexus estaba empacado en un tipo de contenedor distinto que requería herramientas especiales para abrirse. Mike se había preparado para esa posibilidad, pero el mecanismo de cierre era más difícil de lo esperado. Sus manos temblaban mientras manipulaba herramientas pequeñas bajo la luz tenue del almacén. Finalmente logró abrir el compartimento y encontró que el efectivo estaba guardado en contenedores impermeables, diseñados para resistir condiciones extremas. Comprendió que la mafia latina tomaba precauciones extraordinarias para proteger su dinero y que su robo probablemente sería descubierto antes de lo que había esperado. Terminó con el Lexus y lo entregó al depósito, pero ahora estaba varios minutos retrasado con respecto a su cronograma. La despachadora ya había enviado 2 llamadas de radio pidiendo actualizaciones, y Mike se estaba quedando sin excusas creíbles. El tercer vehículo era un BMW X7 que contenía no solo 1,2 millones de dólares en efectivo, sino también una unidad USB con información detallada sobre las operaciones de la mafia latina, incluyendo nombres, direcciones y rutas logísticas. Mike se dio cuenta de que esa memoria podía ser incluso más valiosa que el dinero, ya que podía servir para exponer toda la red criminal. Pero el robo del BMW casi terminó en desastre cuando otro guardia de seguridad de un negocio cercano lo vio trabajando dentro del coche en el almacén. El guardia se acercó y le exigió saber qué estaba haciendo con el vehículo. El corazón de Mike latía con fuerza. Todo su plan podía venirse abajo por esa complicación inesperada. Rápidamente improvisó una historia sobre ser un agente de recuperación que trabajaba para una financiera. Le mostró al guardia papeles falsos que había preparado para ese tipo de situaciones y mantuvo una actitud profesional mientras por dentro entraba en pánico. El guardia parecía sospechar, pero no tenía autoridad legal para detenerlo ni impedirle llevarse el coche. Sin embargo, ese encuentro le costó más tiempo y ya estaba muy por detrás de su horario. María, la despachadora, le hacía preguntas cada vez más directas sobre su ubicación y tiempos estimados de llegada. Mike se dio cuenta de que quizás no podría terminar el robo del BMW sin desencadenar una investigación formal sobre sus actividades. Desesperado, decidió llevar el BMW a otra ubicación donde pudiera terminar el trabajo más rápidamente. Condujo hasta un estacionamiento cubierto a varias cuadras del almacén, donde podría trabajar dentro del coche sin ser visto por guardias o peatones curiosos. El garaje estaba mal iluminado y casi vacío, pero Mike aún se sentía expuesto mientras desmontaba el interior del BMW. Tuvo que desarmar más de lo previsto, ya que el dinero estaba repartido en múltiples compartimentos a lo largo del coche. Descubrió que el BMW no solo contenía dinero en efectivo, sino también monedas de oro y piedras preciosas, lo que aumentaba significativamente el valor total del robo. Se dio cuenta de que estaba robando mucho más de los 4 millones que había calculado al principio, y que la mafia probablemente no escatimaría en recursos para recuperar sus pérdidas. Su trabajo con el BMW fue interrumpido cuando otro coche entró al garaje y se estacionó cerca. Mike cerró rápidamente el maletero y fingió revisar el equipo de remolque mientras los ocupantes del otro coche caminaban hacia el ascensor. Esperó a que se fueran antes de retomar el robo, pero ya estaba peligrosamente retrasado. Mike finalmente completó el robo del BMW y descubrió que había sustraído un total de 4,1 millones de dólares en efectivo, además de objetos de valor por cientos de miles más. También encontró la unidad USB que contenía información detallada sobre las operaciones de la mafia latina, incluyendo registros financieros y comunicaciones. Pero el mayor desafío de Mike aún estaba por delante. Tenía que devolver el BMW al depósito municipal y terminar su turno sin despertar sospechas de su despachadora ni de sus compañeros. Ahora estaba con más de una hora de retraso respecto a su cronograma, y María exigía contacto por radio inmediato para verificar su ubicación. Mike condujo el BMW al depósito mientras pensaba frenéticamente en explicaciones creíbles para su demora. Decidió alegar que había tenido problemas de tráfico y fallos mecánicos con la grúa. También planeó culpar parte del retraso a dueños de vehículos que se negaron a cooperar
y le exigieron más documentación. Su historia pareció convencer a María, pero ella le advirtió que sus tiempos de entrega estaban siendo monitoreados cuidadosamente y que futuros retrasos serían investigados por la administración. Mike comprendió que su robo probablemente ya había despertado suficiente atención como para generar más vigilancia sobre sus movimientos. A las 6 de la tarde, Mike había logrado robar 4,1 millones de dólares a los Hermanos del Sur y devolver los 3 vehículos al depósito sin que parecieran manipulados. Todo parecía normal, sin signos de alteración. Mike regresó a casa sabiendo que había cometido el crimen de su vida y que la familia criminal tarde o temprano descubriría el robo. Sus manos todavía temblaban al estacionar su camión en la sede de Cruise Recovery y llenar el papeleo de final de turno. Había ejecutado la operación más compleja de su vida, pero sabía que la parte más peligrosa estaba por venir: sobrevivir a la respuesta de la mafia y escapar de Miami antes de que lo identificaran como el ladrón. No tuvo que esperar mucho para la respuesta. 2 días después del robo, Anthony Ruiz no se presentó a trabajar y fue encontrado muerto en su apartamento en circunstancias que la policía describió como sospechosas. Las noticias locales informaron sobre la muerte accidental de un encargado de lavadero de autos, abatido durante lo que parecía ser un intento de robo. Mike entendió que la mafia estaba eliminando a cualquiera que pudiera tener información sobre el golpe. El 4 de noviembre a las 11 de la noche, el teléfono de Mike sonó. Al contestar, escuchó una voz con fuerte acento español que le heló la sangre. «Señor de la grúa», dijo la voz, «usted tiene algo que no es suyo y lo queremos de vuelta». Mike fingió no entender, pero sabía que lo habían identificado como sospechoso. De inmediato activó su plan de fuga. Había pasado semanas preparándose. Vendió sus pertenencias, convirtió el dinero en formas no rastreables y estudió rutas de escape fuera de Miami. Sabía que tenía muy poco tiempo antes de que la mafia actuara directamente contra él. A la mañana siguiente, recibió la visita inesperada que confirmó sus peores temores. Un hombre que afirmaba ser policía llegó a su apartamento, pero algo no cuadraba. No llevaba placa, no mostró credenciales y sostenía una pistola sin marcas que apuntó directamente a la cabeza de Mike. «¿Dónde está nuestro dinero?», exigió el falso agente, presionándole el arma contra la sien. Mike había previsto esa posibilidad y se preparó. Fingió estar confundido y asustado, alegando que no sabía nada sobre ningún dinero desaparecido. Su actuación fue lo bastante convincente como para hacer que el agresor dudara. Esa duda le bastó a Mike para desarmarlo usando técnicas que había aprendido durante su breve tiempo en el ejército. Golpeó al hombre en la garganta con un movimiento preciso que lo dejó inconsciente, sin causarle daño permanente. Mike no tenía intención de matar, pero tampoco tenía opción. Debía defenderse de personas que no dudarían en eliminarlo. Reunió rápidamente sus suministros de emergencia y se preparó para huir. Al salir del edificio, descubrió que la mafia había colocado más hombres para impedirle escapar. 3 sujetos con trajes caros lo esperaban cerca del estacionamiento y abrieron fuego al verlo. Mike se lanzó detrás de un coche aparcado, mientras las balas rompían ventanas y saltaban en las paredes de concreto a su alrededor. Su huida fue como sacada de una película de acción. Usó su conocimiento del edificio para llegar a una salida de servicio que la mafia no había vigilado. Salió por el lado opuesto y logró alcanzar su camión antes de que los atacantes pudieran reagruparse. Pero la fuga se complicó. Uno de los mafiosos lo vio y comenzó a perseguirlo por las calles de Miami. Mike se encontró en una persecución a alta velocidad por barrios residenciales mientras intentaba llegar al almacén de su padre sin delatar el lugar donde había escondido el dinero. Usó su conocimiento de la ciudad para tomar rutas por donde el vehículo más grande de su perseguidor tendría dificultad en seguirlo. Pasó por callejones, zonas en construcción e incluso por el estacionamiento de un centro comercial para despistarlo. La persecución duró más de 30 minutos y recorrió buena parte del centro de Miami. Finalmente logró perderlo al entrar en un estacionamiento de varios niveles y abandonar el camión en el 3er piso. Salió del lugar a pie y tomó transporte público hasta llegar a un punto donde había escondido un vehículo de respaldo. Sus planes de contingencia habían anticipado exactamente ese tipo de situación y estaba listo para cambiar de ruta si era necesario. Condujo directamente al viejo almacén de su padre, donde había escondido el dinero dentro del remolque de camping antiguo. Ese remolque Airstream había sido usado por su padre para ir de pesca antes de morir,
y Mike lo había modificado con compartimentos ocultos capaces de esconder millones de dólares sin ser detectados en una inspección casual. Mike cargó el remolque en su camión de respaldo y comenzó a conducir hacia el norte, saliendo de Miami por carreteras secundarias que evitaban las autopistas principales y las cámaras de tráfico. Su plan era llegar a la frontera con Georgia antes de que la familia criminal pudiera organizar una búsqueda efectiva. Mike sabía que cada minuto contaba y que su supervivencia dependía de mantenerse siempre un paso adelante de sus perseguidores. Pero su escape casi se arruinó por un control inesperado en las afueras de Miami. Los hermanos del sur habían usado sus contactos con policías corruptos para establecer retenes falsos disfrazados de controles policiales en las principales rutas de salida de la ciudad. Cuando Mike se acercó, vio lo que parecían ser agentes legítimos revisando vehículos. Rápidamente comprendió que en realidad era una operación de la mafia diseñada para atraparlo antes de que pudiera escapar. No tenía otra opción más que pasar por el control y esperar que no descubrieran los compartimentos ocultos del remolque. El corazón le latía con fuerza mientras los falsos oficiales le ordenaban detenerse para una inspección detallada del vehículo y el remolque. Los operativos de la mafia fueron minuciosos, revisando cada parte accesible del camión y el remolque. Usaron linternas para mirar debajo del vehículo, inspeccionaron el motor y hasta abrieron los armarios del interior. Pero los compartimentos ocultos estaban construidos profesionalmente y eran invisibles a menos que se supiera exactamente dónde buscar. Tras 20 minutos de registro, los falsos agentes no encontraron nada sospechoso y dejaron que Mike continuara. Mantuvo una actitud calmada durante toda la inspección, pero por dentro celebraba haber escapado por poco. Sonrió mientras se alejaba del control, sabiendo que había engañado a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Siguió conduciendo hacia el norte durante toda la noche, usando una ruta cuidadosamente planeada que evitaba ciudades grandes y controles policiales. Pero su huida se complicó con otro control en la frontera entre Florida y Georgia, donde policías estatales reales realizaban inspecciones de rutina como parte de un programa antidrogas. Este segundo control era más peligroso, porque los oficiales eran autoridades legítimas que seguirían los procedimientos si encontraban algo sospechoso. Mike había preparado documentación falsa para esa situación, pero sabía que sería mucho más difícil engañar a investigadores profesionales que a mafiosos haciéndose pasar por policías. Se acercó al control con confianza y entregó su identificación falsa cuando se la pidieron. El patrullero examinó los documentos con atención y le hizo preguntas rutinarias sobre su destino y sus planes. Mike explicó que se mudaba a Carolina del Norte por un nuevo trabajo y que transportaba sus pertenencias personales en el remolque de camping. El oficial pareció convencido y estaba a punto de dejarlo pasar cuando un perro detector de drogas alertó al remolque. El corazón de Mike se detuvo al pensar que el perro podía haber detectado rastros de droga en el dinero que había robado a la mafia latina. Se preparó para lo peor mientras llamaban a más agentes para hacer una búsqueda más completa. Pero tuvo suerte. Los oficiales descubrieron que el perro en realidad había reaccionado al olor de una bolsa con premios para perros que Mike había colocado en el remolque como parte de su historia de cobertura. Explicó que había estado cuidando al perro de su padre antes de que muriera y que se había olvidado de los premios. Los agentes aceptaron la explicación y lo dejaron continuar después de una breve demora. La fuga final de Florida fue exitosa, pero Mike sabía que su seguridad solo era temporal. La familia criminal latina nunca dejaría de buscarlo y tendría que estar siempre alerta por el resto de su vida. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Mike?